Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Amables oyentes de Educación al Día, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Hasta ahora saludamos a todos nuestros oyentes quienes nos sintonizan desde las 7:30 de la noche todos los días de lunes a viernes. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y les doy la bienvenida a este espacio para la actualidad y la educación. Bienvenidos. Porque primero está la vida y la salud de nuestros estudiantes, familias, docentes, directivos docentes y administrativos. Decimos no a la alternancia, no a la presencialidad a partir de agosto. Invitamos a la comunidad educativa a respaldar la desobediencia civil. Seguiremos el trabajo desde las casas. Unidos vamos con FECODE. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy. A continuación escucharemos al ejecutivo de FECODE, Omar Arango Jiménez, quien nos brindará un interesante informe sobre cómo culmina este 2020 para el magisterio colombiano. Escuchemos. Un saludo cordial a todos los oyentes que a esta hora están con nosotros acá en este programa. Les habla Omar Arango Jiménez, miembro del Comité Ejecutivo de FECODE. Permítame decirles que estamos terminando este año 2020 con muchas tareas pendientes para continuarlas, aunque estemos en Navidad, en fiestas de fin de año, y al comenzar el año 2021 también tareas pendientes que tienen que ver precisamente con el rechazo a las políticas que nos quiere imponer el partido de gobierno, el gobierno de Iván Duque y el Congreso de la República, gran mayoría a favor del Centro Democrático. El magisterio colombiano reunido en FECODE termina un año atento al cumplimiento de los acuerdos firmados en el año 2019, fundamentalmente lo que tiene que ver con el primer punto, que es la financiación de la educación, a lo cual no le quiere prestar atención este gobierno, y con ello se podrían resolver múltiples problemas, sobre todo aquellos problemas grandes que se han derivado de la pandemia de la COVID-19. Las grandes dificultades que hoy afrontan las instituciones educativas no cumplen con los requisitos y las condiciones de bioseguridad para un retorno presencial con modalidad de alternancia en las condiciones en que lo quiere imponer la señora ministra de Educación en el Gobierno Nacional y algunos gobernantes locales irresponsables. FECODE está concentrada en cómo hacer para prevenir el contagio de los niños, los jóvenes, los padres de familia, la comunidad educativa. Y por eso nos hemos pronunciado y hemos determinado en la Junta Nacional de FECODE, hecha recientemente, que vamos a seguir insistiendo, demostrando que tenemos la razón y que la comunidad científica misma está a favor de nosotros, indicando que el pico de contagio está elevado y que el gobierno no invierte lo que tiene que invertir, no alcanza 311.000 billones de pesos para resolver los problemas que tiene que resolver, sobre todo para cumplir los protocolos establecidos en la resolución 666, en la resolución 1721 del Ministerio de Educación Nacional, y ni siquiera los protocolos establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Nosotros en la Junta Nacional hemos determinado que estaremos atentos a lo que pueda cumplir el gobierno, pero al mismo tiempo vamos a hacer un diagnóstico apoyándonos en los organismos de gobierno escolar, en los educadores de cada una de las instituciones educativas, centros educativos rurales, para verificar si se cumplen o no los protocolos que nos puedan dar garantías a la salud y la vida de los niños, los jóvenes, los padres de familia, comunidad educativa, directivos, docentes inclusive. Porque nosotros estaremos estableciendo responsabilidades civiles, penales, legales, en las instancias requeridas, necesarias, de aquellos directivos docentes, de aquellos gobernantes que quieran forzar la presencialidad sin responsabilidad. He ahí entonces que el día 15 de enero tendremos una Junta Nacional de FECODE para organizar el comienzo de año y la búsqueda de esta información aplicando unos instrumentos que vamos a diseñar desde el Comité Ejecutivo de FECODE con nuestros organismos CEID y los órganos jurídicos
y que den cuenta de la real situación que se vive en cada una de las instituciones educativas, y estos documentos los estaremos elevando ante las instancias correspondientes, llámese Procuraduría, el mismo Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y las instancias internacionales si es del caso. Llamamos a los educadores a estar atentos a las orientaciones que se desprendan del Comité Ejecutivo de FECODE y de la Junta Nacional y que nos ayuden a preservar la salud y la vida con responsabilidad. Dos situaciones o tres situaciones grandes que se pueden presentar para el regreso con modalidad de alternancia. Una es la financiación. El gobierno no tiene el presupuesto requerido o necesario para responder por las grandes falencias que se presentan en las instituciones educativas en el orden físico, quiere decir la batería sanitaria, los espacios físicos, los restaurantes, la alimentación escolar, el nombramiento de personal, de docentes que facilite la atención de los estudiantes que van a estar en virtualidad y en presencialidad. El personal de salud que esté atento a la evolución del contagio de alguna posible enfermedad de los niños que asisten a las instituciones educativas. Y la parte financiera tiene que ver también entonces con la solución de problemas de infraestructura que hace rato, hace 50, 60 años, no se tocan, no se mejoran en el país. Hay un completo abandono y eso ha quedado develado ahora con esta pandemia. Un segundo aspecto tiene que ver con los ajustes normativos que se tienen que dar. Si bien es cierto, hoy ya están dadas las normas, en la ley 115 está establecida la autonomía de las instituciones educativas para definir cómo va a ser lo de la evaluación, cómo va a ser el currículo, cómo va a ser la promoción de los estudiantes, pues también toca hacer algunos ajustes para sacar unas directivas ministeriales que obliguen a los directivos docentes a respetar esta autonomía y a poner en funcionamiento los consejos académicos, los consejos directivos y a obedecer lo que aquí se determine en materia de currículo, evaluación y promoción de los estudiantes, porque la vida pedagógica, el mundo académico ha cambiado. Y un tercer aspecto muy importante tiene que ver con la situación de los educadores, las condiciones laborales de los educadores. Porque ¿qué va a pasar con los educadores a los cuales no le llegan todos los estudiantes de manera simultánea? Sino que van a quedarse algunos en la virtualidad y otros en la presencialidad. Y entonces, ¿cómo va a ser lo de la jornada laboral? Todo este debate lo venimos dando para que el gobierno entienda que nosotros, los maestros, sí queremos regresar a las instituciones educativas, pero cuando haya solución a estos grandes problemas y que se regrese a la presencialidad con modalidad de alternancia con toda la responsabilidad del caso. Otro tema que nos preocupa en este fin de año es la discusión del salario mínimo, y en eso estamos apoyando el Comité Nacional de Paro, el Comando Nacional Unitario, a las centrales obreras, porque los empresarios y el gobierno no pueden estar ofreciendo un 2% o 2.5% cuando nosotros requerimos, y hay unos estudios técnicos bien elaborados por la Escuela Nacional Sindical, por las centrales obreras, de que el el ajuste del salario mínimo debe ser del 14%, que por lo menos un 2% vaya a atender la inflación que se ha causado en el año 2020, y el 12% para que sirva de recuperación de los salarios que han perdido los educadores, los trabajadores, los colombianos en esta época de pandemia. Eso equivaldría a una nivelación de los salarios y ni siquiera podríamos hablar de incremento. Los trabajadores no estamos pidiendo más que lo justo para poder inclusive tener plata en los bolsillos, poder ir a comprar y así activar la venta de productos, lo que al mismo tiempo obliga a una mayor producción y a una mayor contratación de empleados. Es decir, nosotros sí estamos teniendo en cuenta como trabajadores organizados en las centrales obreras y en FECODE todas las condiciones que viven los pequeños y medianos empresarios, porque para ello también estamos pidiéndole al gobierno que le subsidie a las pymes, que le subsidie en algo el trabajo suyo y la recuperación también de las pequeñas y medianas empresas. Y esta fórmula planteada por las centrales obreras generaría más empleo y solución a los grandes problemas que hoy tienen muchos colombianos que han perdido su empleo, que no tienen con qué comer. Hoy está demostrado que muchos colombianos, alrededor de 9 millones de colombianos necesitan que el gobierno les dé una renta básica para poder comer mínimamente como un ser humano. Esta discusión del salario mínimo la seguimos dando, ya se siguen dando a la mesa de concertación, pero donde siempre el gobierno se une con los empresarios para aplastar las posturas de los trabajadores. Nosotros tendremos como tarea únicamente la movilización, la marcha, la protesta, para develar los intereses de la oligarquía colombiana y del gobierno
hoy amparado por el Congreso de la República, en su mayoría centro democrático. Lo otro tiene que ver con la agenda legislativa. El gobierno tiene rodando en el Congreso de la República, aprobando en horas de la madrugada inclusive, tiene más de 26 proyectos que tocan con la autonomía escolar, que hemos ganado muchísimo a través de los tiempos, y tocan también con los derechos de los trabajadores. Hay un proyecto de ley de todos ellos, el 010, que es el que tiene que ver con la reforma a la salud. Hay que estar muy atentos porque de lo que se trata es de aparentemente reducir 40 EPS a 10, y esas 10 estarían monopolizando y manejando los recursos del Estado, los recursos de los colombianos, pero la plata no va precisamente a esas EPS, no va a los hospitales, a las clínicas públicas, sino que va a esas 10 EPS que se van a llamar en adelante aseguradoras en salud. Sigue la amenaza de tocar con los regímenes exceptuados que tenemos los educadores, pero que también tienen los militares y que tienen los trabajadores de Ecopetrol. Toda esta agenda legislativa va en contravía de los intereses del pueblo colombiano, de los trabajadores colombianos. Muchas gracias. Desde ya, desde el Comité Ejecutivo de FECODE, les deseamos una Navidad feliz, que nos mantengamos en casa, integrados, cuidándonos mucho porque el pico de la pandemia está alto, y que en medio de las dificultades podamos disfrutar en familia, integrados en familia, conversar en familia, mucha unidad, y que el año venidero 2021 sea un ánimo lleno de ganas, de lucha y de pelea por lo nuestro, por nuestros derechos, reivindicaciones, por la defensa de la educación pública. Que la pasen muy bien y felicidades. Porque primero está la vida y la salud de nuestros estudiantes, familias, docentes, directivos docentes y administrativos. Decimos no a la alternancia, no a la presencialidad a partir de agosto. Invitamos a la comunidad educativa a respaldar la desobediencia civil. Seguiremos el trabajo desde las casas. Unidos vamos con FECODE. Continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día, y ante la campaña de desprestigio organizada por el partido de gobierno Centro Democrático, se une la voz para pedir respeto por el nombre y la dignidad de FECODE. A continuación vamos a escuchar a Iván Cepeda, senador de la República, quien envía un mensaje a todos los docentes. Quiero rechazar el asesinato del profesor Byron Alirio Revelo, quien es un nuevo educador que es víctima de la violencia que se desata en medio de una campaña de estigmatización que, hay que decirlo, proviene del Centro Democrático contra la Federación Colombiana de Educadores FECODE. Yo llamo no solamente a que se reprima cualquier expresión de amenaza o cualquier amago de peligro y atentado contra los educadores, sino también a que cese esa campaña por redes sociales y por medios de comunicación del partido de gobierno contra la organización sindical de los maestros y las maestras en el país. Todos llevamos en nuestro corazón y en nuestra memoria algún maestro que jugó un papel fundamental en nuestra formación. Yo recuerdo con especial gratitud a mi profesor de historia en la secundaria, quien no solamente me enseñó mucho, sino además me inculcó un gran amor por el estudio de la vida social, de las luchas del pueblo colombiano, y también de estudiar cuál es la génesis de la violencia que ha azotado a nuestro país. Así que por eso creo que todos debemos expresar nuestra solidaridad con FECODE y con los maestros del país. Y a propósito del proyecto de ley 094, vamos a escuchar a continuación a Victoria Avendaño. Ella es secretaria de Relaciones Intergremiales y Cooperativas de FECODE. El gobierno de Duque y toda su cohorte de congresistas y de ministros y ministras se han empeñado en aumentar el desmonte de la educación pública y avanzar en su privatización, olvidando que históricamente la educación pasa de ser responsabilidad de las familias impartida en espacios privados para ser asumida por los estados y convertirla en educación pública. Es el Estado el único que está obligado a garantizar la educación
educación como un derecho fundamental y financiarla adecuadamente para que sirva al desarrollo del país basado en la enseñanza de lo más avanzado de la ciencia y que sea universal y gratuita para todos los niños, niñas y jóvenes. Pero en las últimas 3 décadas de concentración neoliberal en nuestro país se ha aplicado una política regresiva para favorecer intereses foráneos y profundizar su entrega a particulares. Su desmonte es evidente. En los últimos 18 años se le han arrebatado a la educación pública 200 billones de pesos. FECODE, estudiantes y padres de familia tenemos razón cuando exigimos del gobierno de Duque financiación adecuada para la educación y además de eso reforma constitucional concertada para aumentar los recursos del Sistema General de Participaciones y empezar así a cerrar las brechas estructurales por la desfinanciación. La tapa es la intención que tienen hoy de modificar la Ley General de Educación. Su artículo 10 define que la educación formal es aquella que se imparte en los establecimientos educativos. Y lo hacen para convertir en educación formal la educación impartida en casa, impuesta por el regresivo proyecto de ley 094. Porque primero está la vida y la salud de nuestros estudiantes, familias, docentes, directivos docentes y administrativos. Decimos no a la alternancia, no a la presencialidad a partir de agosto. Invitamos a la comunidad educativa a respaldar la desobediencia civil. Seguiremos el trabajo desde las casas. Unidos vamos con FECODE. Y continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día y a propósito del proyecto de ley 010. Vamos a escuchar a continuación a Jaime Urrego. Él es profesional universitario y representante del Pacto por la Salud, quien asegura que esta reforma a la salud debe hundirse de forma definitiva. Como Pacto por la Salud y la Vida, que agrupa 140 organizaciones de la sociedad civil, de los gremios de la salud, de la academia, de las organizaciones sociales en todo Colombia, nuestra solicitud y exigencia realmente de archivar ese proyecto para que no vaya a ser aprobado, como hace 27 años fue aprobada la Ley 100, para desgracia de la salud de este país. Es un llamado a todos y todos los parlamentarios para que, reconociendo las fallas gigantes de este proyecto, se abstengan de darle trámite y sea archivado y que no sea pupitreado en las 2 semanas en medio de las novenas y los villancicos y virtualmente. Es un proyecto contradictorio y contraevidente porque promete solucionar 4 crisis. La crisis de confianza que tiene el sistema, nadie le cree a nadie. La crisis financiera, que no la tapan en los últimos 15 años, ni siquiera la ley de punto final, que el mismo Vargas Lleras cuestiona en su columna de ayer. Ellos mismos se cuestionan porque se dan cuenta que todo lo que hacen, que cada hueco que tapan no sirve. 3, la crisis de operación y de satisfacción de garantizar realmente el derecho fundamental a la salud de toda la ciudadanía y la crisis de resultados. Colombia ocupa realmente lugares indignos en la tabla latinoamericana y dentro del grupo de países OCDE, porque a pesar de tener uno de los gastos públicos más altos de la región, tiene los peores resultados en salud pública. Y para eso no hay que mirar sino solamente la mortalidad materna, la mortalidad por desnutrición, o si quieren, veamos las leucemias en los niños y niñas, que tienen unos comportamientos verdaderamente indignantes de países y regiones que no tienen un peso, que no tienen un sistema de salud. Esa es la realidad. Tenemos la plata, como decía Yesid, pero tenemos los peores resultados. Hay 4 crisis y la introducción del proyecto dice, se la vamos a resolver. Pero como el estupro, prácticamente bajo engaño, están llevando al Congreso y por lo tanto al país a llevarlos con una promesa al engaño de hacer lo siguiente, y es muy sencillo. El proyecto tiene muchas arandelas, pero tiene una idea central: entregar los recursos públicos que aportamos todos los colombianos y colombianas, que efectivamente superan los 55 billones de pesos, en un solo negocio, a las grandes corporaciones internacionales y nacionales. El Grupo Sarmiento,
el Grupo Aval, el Grupo Empresarial Antioqueño, en alianza con conglomerados internacionales, pero ojo, dicen que es que van a invertir recursos porque tienen músculo. Falso, se van a rentar de los recursos públicos que se producen con el trabajo de todos y todas todos los días, a través de muchas modalidades de donde nos asaltan el bolsillo, sacan los recursos para financiar el sistema. ¿Y por qué estamos diciendo esto? Crean el concepto de región, que básicamente van a ser 10 o 12 bolsas de aseguramiento en todo el país, cada una con 5 millones de afiliados o 4 millones aproximadamente. 2, a la UPC, que es la manera como se financia individualmente a cada persona, se le está llamando una prima, como cualquier tipo de seguro. 3, se crea el fondo de garantías como cualquier sector de los mercados financieros para salvar y correr, a salvar a los actores, a los nuevos sectores. 4, son ambiguos, los llaman EPS todavía, después de que habían prometido que las acababan, y en unas partes las llaman aseguradoras, en otras las llaman EAPB o EPS, pero al final, cuando usted junta todo, más el concepto de conglomerados, haciendo alusión a actores de mercado potentes, tanto nacionales como internacionales, se forma ese gran círculo. Ese es el núcleo del proyecto. Todo lo demás realmente son arandelas, discursos, engaños, pero aquí lo que se quiere es que todo el presupuesto público e inclusive del bolsillo de los colombianos quede y entre libremente al mercado en contravía de los sistemas universales, de los sistemas públicos que hoy, en tiempos de pandemia, está reclamando el mundo. Por otro lado, es un proyecto inconsulto. Las audiencias sirvieron para que mostráramos un debate mayoritariamente en desacuerdo, pero no hay consulta para hacer una reforma a la salud. En esa medida también raya con la ilegalidad, no se consulta a los grupos étnicos, a los pueblos indígenas, que es obligatorio y los afecta, destruye su institucionalidad, y en esa medida es un proyecto con visos de ilegalidad que además se mete en competencias del sector de educación, del sector del trabajo y del sector de los impuestos. En esa medida es además también un proyecto improvisado que, como dice una cosa, puede decir otra, porque lo único que le interesa es lo que les planteé, mantener la idea y mantener la realidad de que los recursos públicos van a un mercado nacional y transnacional de salud. Nosotros estamos pidiendo definitivamente el archivo, que no prospere en el Congreso, que los congresistas demuestren que no son los títeres ni del gobierno ni de Vargas Lleras, que inclusive regañó a su ministro porque no le estaba haciendo bien la tarea el día de ayer. Es una vergüenza, raya con la constitucionalidad, sesiones virtuales para una reforma que al final, con 4 o 5 articulitos, tiene un gran calado y que va a convertirse en el mayor fraude de la historia a los recursos públicos y la garantía del derecho fundamental a la salud en Colombia. Muchas gracias. Gracias, doctor Urrego. Quiero darle ya el uso de la palabra al representante Omar Restrepo, creo que ya está con nosotros aquí presente. Representante Restrepo, buenos días, por 3 minutos. Y escuchemos también el pronunciamiento del representante Omar Restrepo con relación a este proyecto de ley 010. Entonces esperemos que la mayor parte de los congresistas pues nos acompañen en este propósito de archivo para este nefasto proyecto de ley, que más que resolver lo que hace es profundizar la crisis que tiene el sistema de salud en nuestro país, y más que garantizar la vida, lo que nos va a generar es más dificultades y a que más colombianos pierdan la vida por enfermedades que son curables hoy en el mundo. Este proyecto de ley pues es más de lo mismo y además creo que es más complejo, porque busca es la concentración de el sistema en un pequeño número de monopolios y oligopolios. Busca hacer de la salud un negocio y entiéndase que el negocio, y más con la salud de los humanos, pues es disminuir costos, y al disminuir costos para los que están en la tercerización, pues es no prestar la eficiente y garantizar el acceso a la salud de manera integral a los colombianos, lo que indicaría de que muchos estaríamos o podríamos estar muriendo por falta de atención médica, por falta de acceso a la salud,
Este es un proyecto que no consulta la realidad de los territorios en el país, ni de las comunidades étnicas, ni de las comunidades campesinas, ni de los territorios más alejados. Cuando una iniciativa de estas tiene un enfoque de hacer de la salud un negocio y se mueve dentro de la lógica del mercado, pues el mercado está donde hay gran cantidad de concentración de personas, que es lo que le interesa al mercado, pero no está pensado para la ruralidad dispersa. Esa es una de las grandes dificultades que ha tenido la salud en Colombia, que como no es gran negocio para las EPS, pues estas poblaciones quedan totalmente excluidas. Y tan así que muchos pues se mueren sin saber siquiera de qué se mueren, porque no tienen la posibilidad ni siquiera de un diagnóstico. Entonces, es un proyecto totalmente nefasto. Nosotros apoyamos el archivo de esta iniciativa por considerarla que es totalmente lesiva para la vida de los colombianos, y esperamos que la mayor parte de los congresistas pues nos acompañen en esto, y no que esta corporación siga pues capturada por los grandes grupos económicos del país, y estos sigan pues haciendo de sus intereses el lucro y la concentración de la riqueza, porque es esto lo que busca este proyecto, hacer de la salud, de la vida de los colombianos, pues una forma de seguir acumulando capital, porque les queda difícil acumularlo de otra manera. Los grandes capitalistas en el mundo lo hacen a través de la salud, del agua, de las riquezas naturales. Les da miedo producir. Se convirtieron en unos capitalistas totalmente parasitarios. Y para finalizar, vamos a escuchar a continuación también el pronunciamiento por parte de la Federación Médica Colombiana, precisamente a su presidente, Sergio Izaza. Yo tengo dos cosas que decir solamente, una a los congresistas y otra a los periodistas. La primera cosa a los congresistas, precisamente que se recuerden, que tengan en cuenta que Colombia es un Estado social de derecho, lo cual significa que todas sus acciones, las acciones del Estado, que están precisamente expresadas en las leyes de la República, van siempre en favor del desarrollo de todos los intereses en beneficio de la población en general, para lograr su felicidad. Ese es por un lado. Por otro lado, pues simplemente les recuerdo que la ley estatutaria establece en su artículo 2 que el derecho fundamental a la salud es autónomo y es irrenunciable tanto en lo individual como en lo colectivo, y que el Estado es quien adoptará las políticas para asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas. Entonces, esto es importante que se tenga en cuenta, y como decía el doctor Gómez, por eso es inconstitucional una ley o un proyecto de ley que lo que hace es generar, como decía Jaime Rego, pólizas individuales, convertir la UPC en pólizas individuales. Y para los periodistas, quiero dar un ejemplo de cómo funcionaría la ley, aplicar y desarrollar la ley estatutaria en contra de lo que es este adefesio de proyecto de ley. Al desarrollar la ley estatutaria sobre la base de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, esa ley o el Estado y el sistema de salud, mediante una estrategia de atención primaria en salud, busca a las personas para ver su condición, para ver quiénes están sanos, quiénes están en riesgo de enfermarse y quiénes están enfermos, y proceder con la red integrada a remitirlos a donde sea y darles la atención necesaria. Entonces, voy a dar un ejemplo. Las personas que tienen un riesgo de infarto del miocardio, cuando el sistema de atención primaria creado o integrado, basado en equipos de salud, donde hay un médico, un odontólogo, una enfermera, un promotor de salud, un trabajador social, salen a buscar a la población y establecen su condición, encuentran el riesgo, empiezan a tratarlo desde ahí, esos equipos, y lo remiten a un nivel superior y así adelante. En cambio, eso es lo que da. Y para eso la gente no tiene que adherir ni afiliarse a ningún plan de beneficios. De hecho, la ley estatutaria acaba con los planes de beneficios. De hecho, con eso acaba con la intermediación financiera.
Mientras que esta ley que nos ofrecen, la gente va a tener que, lo que le dé el plan de las aseguradoras, entonces hasta ahí llegó. ¿Usted quiere más? Entonces tiene que empezar a pagar más por su póliza individual. Lo colectivo se acabó. Lo colectivo no puede funcionar. Son pólizas individuales. Y entonces, por ejemplo, si la persona es un carpintero y la ley establece que le reimplantan un dedo en un accidente de trabajo, pero si se bajó 2 dedos y entonces la póliza individual dice que solamente le reimplanta un dedo, quiere que le reimplanten los 2, pague más por eso. Es decir, es un ejemplo muy grueso, pero es algo que es real. Esa cuestión funciona en sistemas como el que nos pretenden implantar. De manera que nosotros no podemos hacer nada más que pedir el archivo total de esta ley. Y con estos ejemplos espero haber sido claro y que los señores periodistas divulguen a la población este tipo de cosas, de ejemplos, que es lo que funciona y hace entender por qué esta ley no sirve. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recuerdo que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Recuerden que les habló Karina Arango Carbono. Que tengan todos una feliz noche. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.